Y qué onda, chicos, ya estamos aquí en la quinta parte de nuestra serie de Android. Y ahorita que ya hablar un poco de Hilt, fue el tema que se quedó pendiente, Hilt y Clean Architecture. Aquí me gustó esta imagen porque me quería basar en ella, porque tiene prácticamente todas las capas. Aquí, como pueden ver, tenemos la parte del UI, la parte del view model, la parte de los use cases, el entity, que en este caso sería como el modelo, por así decirlo, entre comillas, el repositorio y al final nuestros data source, que aquí ya depende de cada quien. Bueno, al final las capas depende de cada quien cómo queramos implementarlas, no es como que sea pues una ley universal el seguirlo de esta forma. Este caso sí aplicaría obviamente si nosotros usamos Compose o XML, como les digo. Al final de cuentas la capa de UI no es más que la capa de UI, independientemente de qué estamos utilizando. Aquí podemos ver, me gusta esto porque también te dice aquí la parte que es del framework. En este caso, como podemos ver, el UI pues como tal pertenece al framework. Algunos data source también, puede que el data source no. Entonces, o sea, depende. Si utilizas, por ejemplo, Retrofit, pues eso ya es parte de Android. Pero si utilizas Ktor, eso ya es parte de Kotlin, entonces ya no entraría en la parte del framework como tal de Android. Entraría más de la parte de Kotlin. Mm, Tenemos aquí que la parte de interface adapters, como podrán haber visto, no sé si hayan visto algo del tema. Los repositorios en este caso pueden ser interfaces, o al menos se recomienda que sean interfaces. Y aquí business rules, que al final de cuentas los use cases no son más que nuestras reglas de negocio. Tenemos la capa del dominio, que sería el entity, que serían nuestros modelos. Y para esto, bueno, en este caso solo quería hablar un poco de teoría, porque la práctica la vamos a ver en la prueba técnica que vamos a hacer. Entonces, yo creo que con la teoría en esta parte va a estar bien. Me gustaría también hablar, aparte de esto, hablar de Hilt. Y como les comentaba, por ejemplo, en la parte del data source va a depender de la implementación que nosotros queramos hacer. Hay gente que tiene aquí su carpeta data y luego dentro de data tiene remote y además tiene local. Y luego dentro de remote tiene algún data source. Por ejemplo, vamos a crear una clase. Por ejemplo, data source implementation. ¿Por qué viene de una interfaz? O sea, digamos que aquí implementa alguna interfaz random que ahorita no vamos a poner. Pero en este caso ya tendríamos la implementación del data source, la implementación del repositorio aparte. Y yo, en lo personal, yo ya siento que son muchas abstracciones. Yo siento que con la del repositorio basta. Entonces, pues al final depende de cada quien cómo quiera hacerlo. En este caso voy a borrar estos dos. Nada más era como ejemplo. Les digo que en la prueba técnica vamos a verlo más profundo. Y hablando un poquito de Hilt, me gustaría explicarlo de la manera en que, pues sí, a mí me gusta decirlo como yo entiendo Hilt. Para mí, Hilt y la inyección de dependencias me gusta comentar que no es más que pasar cosas por constructor. Obviamente es más que eso. Obviamente, ya cuando ustedes tengan más experiencia, pues se van a dar cuenta de todo el poder que tiene Hilt. Pero por ahorita podemos decir que simplemente es pasar cosas por constructor o pasar cosas de algún lugar a otro lugar, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, bien, bueno, primero que nada, ver las dependencias. En este caso, estas son las que yo utilizo. A mí me gusta la 2.40 porque es la que siento que es más estable y la que he utilizado pues mayor parte de mi tiempo. Necesitamos utilizar estas dependencias, poner por aquí un plugin. Y aparte, si utilizan un Gradle viejito como este, pues necesitamos poner aquí el otro plugin. En este caso, en esta parte de acá. Ahora, si por ejemplo ya tienen un Gradle un poquito más nuevo, como el que nosotros, cuando nosotros creamos este proyecto de Pokémon en Twitch,
pues nos creó este tipo de Gradle en el que, como se dan cuenta, aquí no tengo el plugin, porque si yo ponía aquí el plugin me salía un error de que no sabía qué hacer con el plugin. Entonces, en este caso basta con que nosotros pongamos aquí nuestra información y aparte que lo pongamos acá, el plugin. El plugin aquí, la dependencia aquí, hay que ver la versión 2.40 igual, y aparte aquí en el settings Gradle tendremos que poner toda esta parte del código. Aquí chequen que la versión sea la misma. Y ya con esto sería lo mismo que ponerlo aquí, en el Gradle viejito. En este caso ya le decimos como qué hacer cuando vea que tiene este plugin en la parte de aquí. Ok. Eso sería por la parte de las dependencias. Y ahora hablando un poquito de la documentación. Aquí igual les iba a comentar esta parte. Pero bueno. Si quieren leer un poquito más de Hilt, al final tienen la documentación aquí. La documentación de Android. Es un poquito viejita porque utiliza la versión 2.28. O sea, esto ya está muy viejito. Hay cosas que ya cambiaron de nombre. Entonces no se asusten si, pues si algo que está aquí de una forma ya está de otra forma en otro lado. Por ejemplo, aquí en la documentación oficial de Dagger. Aquí, por ejemplo, el Singleton Component se llama Singleton Component. Y aquí creo que le llaman Application Component, algo así. Entonces, pues eso es normal, ¿no? Si quieren saber un poquito más de esta parte, lo pueden ver aquí en la parte de Hilt Components, en la documentación oficial de Dagger. Bueno, como les comentaba, Hilt tiene dos formas de operar, por así decirlo. La primera es con cosas que él sabe cómo inyectar, por así decirlo. Él sabe cómo crearlas. Y con cosas que él no sabe cómo crearlas, como pueden ser cosas de librerías de terceros. Un ejemplo muy común son toda la parte de retrofit, toda la parte de configuración del cliente, toda la parte de generación de APIs. Entonces, que ahorita, como en este proyecto no tengo nada de eso, no se los puedo mostrar, pero lo vamos a ver igual en la prueba técnica. Entonces, esa parte no la vamos a ver aquí, pero podemos ver la otra parte que es cómo crear algo que pues él sabe cómo decirle. Bueno, que al final de cuentas es prácticamente lo mismo, esto como lo hacemos con Retrofit. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar módulos en objeto y también lo podemos utilizar en clases abstractas, como viene aquí. Aquí depende ya de cómo ustedes quieran utilizarlo. Las clases abstractas se recomiendan para inyectar repositorios o... Sí, repositorios o data source, como se los digo. En este caso, implementar... para inyectar la implementación de interfaces. Por ejemplo, bueno, tal vez sea más práctico verlo en la prueba técnica. Estoy poniendo mucho hype en la prueba técnica, pero en la prueba técnica se va a ver todo y yo espero que ahí podamos entender todo bien, haciendo un poquito ya una aplicación más real. Pero hablando, por ejemplo, de este tipo de implementación, pues esto no es más que sintaxis. O sea, Hilt nos pide que le digamos que esto es un módulo. Se lo decimos con este comando. Y nos pide el tipo de componente que va a ser. Y aquí, como les comenté, aquí están los tipos de componentes. Está el Singleton Component, Activity Retained, View Model, Activity Fragment, View with Fragment Component y Service Component. Estos components, básicamente, como aquí nos dice, la diferencia entre ellos son los lifetimes, o sea, el scope en el que van a estar. Por ejemplo, el Singleton Component quiere decir que este objeto, esta lista, que aquí es una lista de colores, va a existir mientras nuestra aplicación exista porque es un Singleton Component. Y aquí nos dice que esto es creado cuando se crea la aplicación y es destruido cuando la aplicación es destruida. En el caso del Activity Retained se crea cuando cierta actividad donde la estamos inyectando se crea y luego donde se destruye y así sucesivamente. Como les digo, para fines de la prueba técnica nosotros podemos poner puro Singleton y no vamos a ver el performance comprometido. Sin embargo, si ya tenemos una aplicación más grande, pues ya lo ideal es que nosotros empecemos a jugar con los scopes. De tal forma que nosotros ahorremos memoria y que evitemos leaks. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo este provide color list.
en el cual literalmente es una función normal. O sea, Hilt nos pide que le digamos que esto es un singleton. Bueno, que le digamos igual el scope. Yo le estoy diciendo que es un singleton. Y que lo anotemos con provides. Porque con el provides lo estamos agregando en el árbol, por así decirlo, de Hilt. Y le estamos diciendo que esto es una función que vamos a inyectar. En este caso es una lista del tipo entero. Ahora, porque yo aquí le puse color list. En este caso es una identificación que yo aquí le estoy poniendo. O sea, por ejemplo, si nosotros decimos que queremos inyectar cualquier cosa que sea del tipo list entero, nos va a inyectar esto. Pero si nosotros tenemos dos listas, tenemos que diferenciar una de otra. En este caso no es necesario porque ese es strings y estos son enteros. Pero si los dos fueran enteros, esto tendría sentido. O sea, nosotros tendríamos un color list y un feature list. Que se puede hacer de esta forma y también se puede hacer con el named. Named así, y aquí le ponemos el nombre, por ejemplo, features list. Algo así. Y entonces cuando nosotros queramos inyectarlo, tenemos que poner este named en vez de este arroba feature list. Aquí depende de cómo queramos hacerlo. Ya que tocamos esto, podemos ver un ejemplo y hablar un poquito de las activities. Por ejemplo, si nosotros queremos inyectar algo adentro de una activity, Hilt nos dice que tenemos que anotarlo con esta notación que es Android Entry Point. Y además, si en cualquier elemento que se encuentre dentro de esta activity queremos inyectar algo, por ejemplo, cualquier fragment, bueno, no cualquier fragment. Por ejemplo, si aquí quisiéramos inyectar algo, tenemos que ponerle igual Android Entry Points. Entonces, tenemos que mantener como esa herencia, por así decirlo. Si nosotros queremos, marcamos aquí como Android Entry Point, pero en la activity no la marcamos, nos va a dar un error. Entonces, hay que estar pendiente con esta parte, ¿no? Y ahora, ¿cómo se inyecta? O sea, por ejemplo, aquí tenemos nuestra lista, tenemos provide color list, pero ¿cómo le hacemos para inyectarlo? Bueno, Hilt nos dice que le pongamos inject late init bar. El late init bar es a fuerzas, o sea, Hilt te dice que si no le pones el late init bar no va a funcionar, al menos en la versión 2.40, que es la que yo estoy utilizando. Entonces, pues ponemos esto y le podemos poner, por ejemplo, color list, que aquí se puede llamar como queramos, o sea, le podemos poner patito list. O sea, esto no importa, lo que importa es lo que viene después, que es una lista de enteros. Aquí Hilt va a agarrar y va a decir, necesito una lista de enteros. Entonces va a venir a todos nuestros módulos y va a buscar una lista de enteros. En este caso, pues nosotros únicamente tenemos esta. Entonces va a agarrar y va a inyectar esta lista. Por ejemplo, tal vez podamos ponerlo en un toast. Vamos a ponerlo aquí en un toast. Context. Y aquí ponemos nuestra lista, que en este caso es patitolist.toString. Vamos a probar. Y en cuanto cargue la vista, deberíamos ver el toast con nuestra lista aquí. Ok, aquí tenemos un error, missing binding. Ok, nos dice que eso no puede ser inyectado sino un provides. Entonces vamos a venir aquí, list int. Está raro. Tal vez busque cualquier list. Entonces vamos a ponerle el otro. Vamos a ponerle el color list. Vamos a ver si así ya lo carga. Y ahí tenemos nuestra lista de colores. Entonces, al parecer, no puede diferenciar entre... O sea, busca una lista, no busca lista de enteros ni lista de strings, sino que busca tal cual una lista. Y como no la encuentra, bueno, como en este caso tenemos los dos y yo no le dije cuál quería, pues crasheó. Que de hecho no recuerdo que se comportara así. Se me hace bastante raro. Vamos a ver otra vez cuál era el error.
Ok, vamos a ver. Cannot be provided without unprovided annotated method. Interesante, ¿eh? Vamos a darle list of. Ok, vamos a darle rebuild y lo vamos a volver a ejecutar para que se limpie el árbol de Hill. Si alguna vez le sale un error, muchas veces pasa que con Hill salen errores después de hacer cambios, por ejemplo, aquí en el módulo, que de hecho no cambió nada. Pero bueno, o sea, hay veces que salen errores y para volver a armar todo, tenemos que darle rebuild. Y de hecho aquí otra vez ya me dio el error. List integer cannot be provided without provide annotated method. Oye, parece que no es capaz de saber pues que esta es la lista que quiero. Si por ejemplo quisiéramos un objeto, tal vez ese sí sería capaz de reconocerlo. Por ejemplo, aquí vamos a poner color list otra vez y vamos a hacer la prueba con el objeto. Ponemos singleton provides un provide, que esta es una convención, poner el provide antes de la función como tal. Podemos poner, creo que creamos un usuario en el último pasado, sí, en el último video. Entonces podemos poner player y aquí le podemos poner que esto es igual a player. Al final no es más que una función literal, o sea, lo que está aquí adentro literal es una función. Vamos a poner cr7 y aquí de igual forma podemos poner inject late init bar player, que igual como les digo puede llamarse como sea, lo importante es que el tipo es tipo player. Entonces va a agarrar, va a venir aquí y va a buscar cualquier cosa que regrese a un player. Y ahora vamos a imprimir este player.toString, que de hecho podemos imprimir el nombre, ¿no? Vamos a ejecutar, a ver si no se muere. Ok, ahí va. R7. Entonces, al parecer es porque la lista no es demasiado descriptiva de qué es el objeto que necesita. Un objeto como tal custom que yo creé aquí que es player, literal no es nada más que un data class, pero aquí ya es una instancia de una data class con un cierto nombre. Por ejemplo, esto puede ser el usuario. Si ustedes quieren utilizar un usuario en varias partes de la aplicación, pues podrán inyectarlo así, podrán guardarlo con shared preference, o sea, ya es lo que ustedes quieran implementar. Esa es una forma de utilizarlo con Hilt, entonces pues yo estoy aquí, se las presento. Pero como les digo, vamos a ver un poquito más de usos reales en el siguiente video, que va a ser la resolución de una prueba técnica. Al final no es más que mostrar una lista con su detalle, o sea, una lista de, por ejemplo, Pokémon. Nosotros vamos a utilizar la API de Pokémon, que es lo que estuvimos haciendo en Twitch, pero ahora lo vamos a ver acá en YouTube un poquito más explicado. Va a ser una lista de Pokémon y que cuando tú cliques en un Pokémon te mande a otra pantalla con pues la lista, ¿no? Con el Pokémon y sus datos. Entonces vamos a ver cómo hacer eso. Podemos... hay de dos, o sea, podemos utilizar room para la persistencia. Primero lo vamos a hacer normal, o sea, lo vamos a resolver sin room y sin paginar. Ya después tal vez podemos verlo con room y después compaginar, ya depende de cómo lo vayan viendo ustedes. Pero es el plan, ver cómo se utiliza el Hilt y cómo se utiliza el Clean Architecture en la práctica más que en la teoría. Este video no era más que una introducción para que estuvieran listos del siguiente, entonces pues nos vemos en el otro.